porque cuando yo voy a orar, hermano, la mejor forma de hacer guerra espiritual, como muchos la llaman esa terminología, es con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Pero si tú no conoces la palabra, vas a ir en el nombre de Pablo, el que predica, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No. Si yo soy discípulo de Jesús, yo creo su palabra, yo he creído su palabra, yo voy a ir con autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad me ha sido dada. Hermanos, el mundo espiritual todo funciona bajo el principio de autoridad, y es quién tiene derecho o no para hacer lo que hace, quién tiene ese poder, quién tiene esa autoridad. ¿Y sabe quién conoce muy bien esto? El enemigo. El enemigo sabe que sin derecho, escúcheme bien, el enemigo sabe que sin derecho legal no puede operar en nuestras vidas. ¿Cómo así? Es que yo pensaba que como yo andaba con alguien que hacía esto, se me iba a pegar. Hay gente que decía que se le pegaban los demonios de otros. Eso no es verdad. En el mundo espiritual todo funciona bajo derecho legal. ¿Y qué es lo que el enemigo trata de hacer? Tomar esa que nosotros cedamos. Por eso en el Congreso en julio enseñamos el tema no cedas tu autoridad. ¿Cómo funciona en verdad el mundo espiritual? ¿Cómo hace para que el enemigo me lleve a esos estados de pecado y todo? Yo cedo mi autoridad. Hoy te digo, Dios a ti te ha dado autoridad. Tú eres una persona que tiene autoridad, y ¿sabes qué autoridad tienes? De parte de Dios para administrar tu vida. Dios nos ha dado autoridad para que nosotros podamos administrar nuestra vida. Pero cuando yo no obedezco los mandamientos de Dios, cuando yo decido llevar mi vida a la manera, ¿qué es lo que yo hago verdaderamente? Yo cedo ¿qué? Mi autoridad al enemigo. Por eso este mensaje se llama recupera tu autoridad. Recupera la autoridad que Dios te ha dado para que tú seas una persona de bendición. Recupera la autoridad que Dios te ha dado para que des fruto aquí en la tierra y que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Esto es una cuestión de derecho, esto es una cuestión de legalidad espiritual. El enemigo no puede, escúchame bien, el enemigo no puede entrar en una vida a la cual no se le ha dado derecho. ¿Por qué el enemigo te lleva a esos niveles? ¿Por qué el enemigo lo lleva a uno de esos niveles? Porque nosotros le cedemos no nuestra autoridad, no nos la quita, porque la autoridad solo la da Dios y la establece Dios, pero sí la podemos ceder. ¿Cómo así? Sí, usted es dueño de un edificio y usted dice, yo voy a ceder este edificio para que sea usado como charity. Usted sigue siendo dueño, pero el uso y disfrute de ese inmueble lo están haciendo otras personas porque lo cedió. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder, pero tú has cedido esa autoridad. ¿Cómo cedemos nosotros la autoridad al enemigo? Cuando decidimos violar los mandamientos de Dios, cuando decidimos pasar por alto los mandamientos de Dios, le estamos dando un cheque en blanco al enemigo y decirle, mira, aquí está mi cuerpo, utilízalo como te dé la gana. Yo te doy ese permiso porque me gusta hacer esto, tómalo. Y ahí es que el enemigo, recuerden que los espíritus son seres incorpóreos, necesitan un cuerpo para operar, por eso son seres ilegales, por eso nosotros tenemos poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos dañará, porque los que hemos creído, los que hemos vencido, los que nos hemos aferrado a la cruz, nos hemos convertido en discípulos de Jesús y hemos vencido las tinieblas y le hemos dado la espalda al pecado y hemos dicho, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y nos aferramos a la cruz. Tenemos autoridad en el mundo espiritual sobre las fuerzas de las tinieblas. Hemos decidido dejar de ceder nuestra autoridad, hemos decidido someternos pues a Dios, resistir al enemigo para que él huya, pero no permitas y no sigas cediendo tu autoridad al enemigo, no sigas permitiendo que el enemigo utilice tu cuerpo para emborracharte, para orgías, para pornografía. Tú eres templo del Espíritu Santo, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Dios te ha dado la autoridad, Dios te ha dado el poder y la unción para que tú seas un buen administrador, para que tú seas un buen mayordomo, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, pero eres tú el que cedes esa autoridad que Dios te ha dado. Pero hoy es un día para que te levantes y digas, yo voy a recuperar lo que a mí me ha sido dado, porque el Señor de nosotros solo dice cosas buenas y dice que somos
somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido y te ha escogido para cosas buenas, para que tú seas instrumento de luz y de bendición a otros. No sigas prestándole tu cuerpo a Satanás para que haga contigo lo que le da la gana y después te utilice también para dañar a otros. Esa es la verdad y esa es la realidad. Cedemos nuestra autoridad al enemigo. La cedemos. Y él dice, no, es que este me ha dado permiso porque viven saltando tus mandamientos. Y muchos textos en la Biblia nos muestran cómo el enemigo va delante del Señor y nos acusa. Por eso la palabra dice abogado. ¿Para qué yo necesito un abogado si no necesito quien me defienda? Dice abogado tenéis para con Dios, a Jesucristo el justo, porque Jesús nos defiende delante del Padre. Usted sabe que el enemigo va y reclama a las personas, como habla en el libro de Job. Hermanos, hoy es día de levantarse, hoy es día de abrir los ojos, hoy es día de decir, yo tengo el Espíritu Santo, no voy a permitir que el enemigo utilice mi cuerpo para cosas malas. A mí me da pesar cuando yo veo jóvenes. En estos días veía a un joven drogado, borracho, y me da dolor. Yo cuando veo esas escenas me da mucho dolor porque yo sé que son intrusos los que hay en ese cuerpo. Dios nunca creó el ser humano para que viva en orgía. ¿Sabe quién arrastra al ser humano a todas esas perversidades y nosotros la permitimos? Satanás. Vivimos cediendo nuestra autoridad cuando Dios nos creó para cosas buenas, para que seamos instrumento de bendición a otros, para que nuestra vida sea prosperada, para que nuestra vida sea fructífera. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Cedemos esa autoridad. Y le decimos a Satanás, saltamos los mandamientos de Dios, y en el momento que saltamos los mandamientos de Dios, el enemigo tiene ese derecho, escuche bien, derecho legal. Y hoy yo te digo, quítale el derecho al enemigo porque tienes la autoridad para hacerlo. Tienes la autoridad porque te ha sido dada, porque Dios te escogió como piedra preciosa, porque Dios te escogió como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo adquirido. ¿Para qué lo escoge Dios a uno y le da esa posición de realeza, real sacerdocio? Nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos gobierno, tenemos señorío, tenemos autoridad para deshacer las obras de las tinieblas. Pero si tú te unes a las tinieblas, ¿qué autoridad vas a tener? Y hoy el Señor te dice, levántate. Levántate y no sigas cediendo tu autoridad. Tú eres templo del Espíritu Santo. No permitas que el enemigo siga usando tus ojos para lascivia, para pornografía, para lujuria, tus manos, tus pies, tu cuerpo. Diga, yo me voy a consagrar a Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo y no voy a permitir que el enemigo, no voy a ceder mi autoridad, mi capacidad de mayordomía, mi capacidad de administración, todo lo que Dios me ha dado, para que el enemigo me utilice de basurero, dañe mi vida y me utilice para dañar a otros, porque eso es lo que él hace. Hermanos, no cedas más tu autoridad y levántate en el nombre de Jesús.